Y aquí en Écija, como tú te alimentabas, era o escuchando la radio, que había, me acuerdo que había radios piratas que te ponían música, que hacían programillas de gente de aquí de Écija, que te hacían programillas de música. Es cuando llega también el programa este que hacía Manuel Antonio Peña y Andy. Llega también el tema de la NTV, por otra cosa importante que es el vídeo comunitario, que es el precedente de lo que tenemos del canal satélite y demás, ¿no? Entonces se va abriendo un poco la cultura, se nos va abriendo también la mente y vamos encontrando otras fórmulas de creatividad, de lo que se trataba en aquel momento. Que yo no sé de dónde salía, de quién conectó la televisión aquella, la NTV. Eso por un lado. Después por otro lado las películas que empezaron a poner de moda el tema de los biopics de los grupos, La Bamba, Los Hombres G, se veían los tíos tocando y yo quería también tocar la guitarra como tocaban todos ellos. Y también que todo el mundo estaba suscrito al Disco Play. Eso te llegaba todos los meses y empezaba tú a ver. Y yo me acuerdo que veía las fotillas y veía me acuerdo de Led Zeppelin. Y yo, para mí, que era ahora escuchar Led Zeppelin y dice, coño, eso es rock. Pero yo en aquella época veía las portadas de los discos, los tíos con los pelos largos, y yo me asustaba, ¿sabes? El momento que todos estamos esperando. Con ustedes, Falsos Profetas. Dejar claro que los precursores de todos los músicos de mi generación aquí en Écija, mi opinión es que son los Falsos Profetas. Yo creo que fueron los primeros que de verdad le echaron cojones, ya no solo por tocar esa música, sino por la actitud, pues lo que suponía, ¿no? Entonces en un pueblo como Écija en los 80, ya dando esa caña y con las pintas, ¿no? No solo era la música, es que era todo, ¿no? Y eso la verdad que tiene un mérito. Hoy día lo miro, ¿no? Miro hacia atrás y creo que tiene un mérito increíble. La primera guitarra que vi fue eso, era en casa del Jimmy y era una Talmo de forma de Sport. Pepe haber venido a mi casa allí, entrando en la Safa, y muy de chaval, y decía, hostia, ya tenéis una guitarra, que yo sonaba como sonaba, pero bueno, para él era bastante fuerte. La cuestión es que no había nada, no había grupos, yo no recuerdo esa época que hubiera muchos grupos, y a la vuelta de un año, 2 años, tenían montado Falsos Profetas y sonaban, pues fuimos a verlo a Pirula, creo que recuerdo de las primeras veces, y sonaba aquello, hostia, pero esta gente ¿cómo está? Si hace 2 días no sabía tocar la guitarra y ya estaba, había un germen ahí, unas ganas había mucha gente con muchas ganas de hacer cosas. Los primeros ensayos pues eran en casa de mis padres y nada, allí teníamos un radiocassette que enchufábamos por detrás. Y bueno, le hicimos un acople allí a los cabezales teníamos que dar a grabar para que funcionara. Y enchufamos la guitarra, el micrófono, el bajo, todo y lo amplificamos con un ecualizador de coche de estos de 12 bandas que había antes y unos altavoces en una caja de cartón, pues eso nos fabricábamos nuestros amplificadores. Pues aquellos ensayos en la casa de los Silvestres, me acuerdo que recuerdo que eran ruidosos y me acuerdo que los escuchábamos jugando al fútbol en el patio. De vez en cuando entrábamos, veíamos lo que hacían dentro y nos salíamos fuera. Aquella época pues estaba plagada de conciertos, yo creo que fue una época muy buena para el grupo. Fue el boom del rock en España y había mucha ganas de ver conciertos en directo. Ya incluso poníamos autobuses para que la peña fuera a vernos. Falsos Profetas pues es el máximo exponente de esa parte de la música, digamos, más dura, más heavy, todo eso, el máximo exponente, porque realmente luego se han hecho otros grupos, pero ya con otras vertientes y bastantes años después. O sea, estaban solos, solo había ese grupo que tocara de esa manera. Había grupos, bueno, un rock
un pop rock más suave o un rock más melódico, más blues o lo que sea, pero heavy así puro y duro, Falsos Profetas. Para nosotros el referente era Falsos Profetas, evidentemente, que eran, pues, fue el primer grupo de rock duro heavy que hubo en Écija en la segunda mitad de los 80, entonces bueno, eso para nosotros eran como nuestros padres, y verlos tocar junto a bandas legendarias para nosotros entonces en aquella época, era lo que había a nivel nacional, como Barricada, entonces bueno, pues claro, evidentemente en Écija eran Falsos Profetas. Pero después surge Mañana te lo digo, luego también estuvo Rosa Tatuada, Los Buitres, Marca Registrada, Lecheaba, Ideales, Haz de Corazones, que tocaron en Tricolor TV, en Astitela, con la Gladys. Atención a la jugada. Laberinto Secreto, Esquizofrénico, Psicofonía, Leviatán, Losing Pride. y eran 7, 8, 10 grupos que hacían que hubiera locales de ensayo, gente funcionando, chavales que se movían y que tenían interés en escuchar otras cosas para poder crear. Solo va a valer que una bailarina, pero tiene que aprender a bailar. No teníamos nombre en el grupo, entonces todo el mundo nos preguntaba, oye, ¿y el grupo cómo se llama? Y nosotros estábamos decidiéndolo un día para otro y empezamos a decirle, mañana te lo digo. Le pusimos mañana te lo digo. Y pues mañana te lo digo. Nosotros rock no... Un poco suave, con algunas canciones un poco más fuertes, pero rockeras, pero tampoco muy fuertes, vamos. La primera actuación fue en La Luna de verano, y la llenamos y estuvo muy bien, vamos. Yo me temo que estoy borracho y ella sabe a lo que va. Al principio me acuerdo yo que ensayábamos en tu casa, así en plan, bueno, no, ni batería, ni... Como podíamos, unos micrófonos muy... Un tamborcillo de Rocío, de hecho. Ya después empezaron a surgir los primeros conciertos. Claro, empezamos a comprar ya los instrumentos en condiciones y después la primera actuación fue en el Colegio del Carmen, fracaso total, que no se escuchaba muy mal y bueno, ese grupo ha llegado. Justamente al acabar la actuación del Carmen, Antonio Vittorio ya la barra, ya me parece, nos ofreció tocar en Vittorio Verano, con lo cual no nos dio tiempo prácticamente ni a recuperarnos el disgusto que teníamos de cómo había salido, porque no se escuchaba nada. ¿No? Tremendo. Y al principio pues éramos más popero, ¿no? Era un estilo más pop y después sí es verdad que con el paso del tiempo íbamos siendo un poquito más rockero. El final era una música que a mí personalmente me gustaba bastante. Yo recuerdo que, bueno, la primera vez que nos subimos a un escenario tenía 15 años, ¿no? 15 años. Y José y yo teníamos 16, y yo recuerdo que los conciertos que nos salían fuera decían no tienen que llevar nuestros padres en el coche, porque no teníamos carnet. Nosotros fuimos un grupo de amigos que arrancamos en la emisora de radio Radio Sol. Y teníamos siempre la idea de coger y montar un grupo. Y a raíz de que tocaron por primera vez Falsos Profetas, aquel día fue cuando dije, vamos para adelante. Y arrancamos con la idea del grupo que le pusimos No Somos Nadie. Tocamos Víctor Garrido, los hermanos Manuel y Francisco Fernández, Celu Carmona y yo. Luego salió Víctor y entró Miguel Castaño, que ahí ya es cuando el grupo se definió un poco más. Miguel Castaño, y estábamos en el conservatorio y la verdad que estábamos un poco quemados de lo que es la música reglada, lo que es la música clásica, y con una guitarra comprada de segunda mano empezamos a sacar temas propios, muy armonizados, porque se notaba la base que teníamos música del conservatorio. Y nada, y empezamos con influencia de Héroes del Silencio y también armónicamente un poco de Mecano. Creamos una fusión un poco rara y fue lo que escuchaste y el grupo Leviatán. Escucharte una canción de tus dulces labios de cristal. Pues Rosa Tatuada lo componíamos al principio lo componíamos Jesús Zapata, el Nacho
y yo. Y luego ya un poquito después pues ya se agregó Perdigón y se fue Jesús Zapata. Y después un poquito más tarde, a los 2 años, pues se agregó Jesús Tinoco. Lo que hicimos es rock andaluz, vamos, era lo que le llamábamos, pero vamos, era una fusión de todo lo que habíamos escuchado. Era música de calidad porque ya llevábamos que eso no es hacer el grupo empezar a tocar el instrumento, a saber y hacer el grupo las canciones. Nosotros ya llevamos 7, 8 o 9 o 10 años ya tocando. Y lo que hacíamos, pues mira, nos salió bien porque estábamos compenetrados y tuvimos unos añillos muy salados. Éramos niños y lo que hacíamos era divertirnos, nos gustaba tocar, ir a un escenario y tocar y que la gente te dieran palmas. Pues por lo menos 4 o 5 años tuvimos haciendo cancioncitas. Hicimos unos 10 temas, que con los medios de entonces pues muy complicado de ensayar, muy complicado de hacer cosas, y lo que tocábamos era una vez al año en los encuentros de grupo y poco más. Y pues tenemos un concierto ahí famoso un encuentro de grupos ecijanos ahí en el Parque San Pablo, que está grabado, vamos, por la televisión municipal de la época, por Acitel, creo que era. Y bueno, aquello fue una revolución verdadera. El Leche y Aba surgió de 2 grupillos que teníamos, de Cromo y de Almas Negras, y luego nos juntamos y empezamos a tocar. Diversión, básicamente era diversión. Tampoco pretendíamos ni llegar a lo más alto ni divertirnos y pasarlo bien. Tal y como yo lo veía, al fin y al cabo lo que tú hacías era demostrar ahí en el grupo el afán que tú tenías y lo que de verdad te implicabas en temas como la música, que lo veíamos que estaba un poco dejado de lado, sobre todo el tema que tocamos nosotros, el heavy y el rock duro, digamos, estaba un poquito, había demasiado pop, demasiado otro estilo, y eso estábamos como siempre, pues hay que sacar aquí una punta de lanza y como sea tirar para adelante. Entonces nos implicábamos bastante hasta donde nos dejaban. Empezamos Manuel, empezó Meme, que era quien tenía la casa, que era donde realmente podíamos tocar, la calle Merino. Manolo, Manuel Gitano, le decíamos el Pingüín. Estaba el Lin tocando. Luego Lin se fue, entró el Jimmy a tocar la guitarra, y luego se fue el bajista, se fue a la Mili, y luego ya reclutamos al Fofi, que era una pieza fundamental, Leche y Aba. Leche y Aba sin el Fofi no tendría sentido. Pero uno de los componentes del grupo Leche y Aba, en un concierto le quitamos el amplificador, porque tocaba fatal. Ese día estaba la guitarra desafinada y optamos por quitarle el volumen.